Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Hola y bienvenidos a una nueva conversación en el marco de el Podcast Fest LATAM 2020 que organizamos en 13 radios y Emisor Podcasting en esta especie de fiesta digital iberoamericana en torno al audio, en torno a las posibilidades que el medio sonoro nos ofrece y a su evolución actual, sobre todo a su evolución digital, con el podcast como uno de los productos, uno de los soportes centrales y vitales para el desarrollo de esta industria que se está reinventando de manera muy interesante, con provecho para el público, para la sociedad y también para quienes formamos parte de esta industria, que hemos descubierto nuevas formas de comunicarnos y de establecer vínculos. Y a propósito de vínculos, vamos a hablar hoy día de conexiones con otro actor importante de esta iniciativa, de este evento, de esta fiesta sonora, que es la empresa ISA Intervial, nuestro socio en esta aventura, en esta gran experiencia del Podcast Fest y lo que ISA Intervial hace un tiempo de manera muy interesante viene realizando en los ámbitos de la creación de valor y de la sustentabilidad, que podemos resumir en un solo ámbito como creación de valor sustentable. Y para hablar sobre este concepto y sobre las distintas iniciativas que le dan forma en el marco del quehacer de ISA Intervial, estamos con el subgerente de Estrategias y Asuntos Corporativos de la empresa, Carlos Kutcher. Muy bienvenido, Carlos. Un agrado que estés con nosotros. Hola, Sergio. Un agrado para mí poder conversar con usted. Bueno, para nosotros ha sido muy grato el camino que hemos desarrollado, que hemos recorrido juntos a ISA Intervial, desde que lanzamos la plataforma Emisor Podcasting, por ejemplo, que ISA está presente en parte de nuestros contenidos bajo el claim de conexiones que inspiran. Nosotros hemos desarrollado líneas de contenidos, por ejemplo, entre la literatura y la música, con Alfredo Levin, que es una voz muy autorizada en ambas disciplinas, en ambos ámbitos, pero la idea de conexiones que inspiran para ISA va más allá de un programa específico, de un auspicio específico, sino que es una idea orientadora del quehacer de toda la compañía, ¿no? Claro, aquí es súper necesario hacer un pequeño contexto con respecto a lo que estamos viviendo como compañía en ISA Intervial, como parte de un grupo que está en todo el continente y que hizo una revisión estratégica hace algunos años, casi exactamente 2, en los que revisamos lo que hacemos, revisamos cómo lo hacemos, decidimos mantenernos en las industrias en las que estamos, básicamente la industria de la infraestructura vial. Nosotros operamos más de 900 kilómetros de carretera en el centro-sur del país. Y ahí hay un tema que es clave. El entendimiento de la infraestructura vial tiene que ver históricamente con conectar un punto con otro. Uh-huh. Y esa revisión que nosotros hacemos nos lleva a cambiar un poco ese paradigma y transformarlo en lo que nosotros realmente hacemos, que es conectar personas, conectar negocios, conectar familias, realmente generar conexiones para el desarrollo del país, de los distintos países donde estamos. Y ahí ese propósito superior que nos lleva más allá de solamente generar la conexión, nos lleva a plantear este claim que es el conexiones que inspiran. Es hacer de cada conexión un acto inspirador yendo un poquito más allá. Uh-huh. Y eso es lo que nos lleva a terrenos como el que hemos explorado con Emisor ya hace un buen tiempo. Sí, es interesante lo que tú señalas respecto de que no se trata ya de esta conexión entre dos puntos, entre el punto A y el punto B en un mapa, sino que es una conexión con dimensiones que se superponen o que tienen una red de interacciones mucho más rica, ¿no? Que son las conexiones entre proyectos de vida, entre distintas culturas, conexiones que pueden tener que ver con la economía, con la sociedad, conexiones que son mucho más ricas que el simple hecho de cubrir un trayecto, como decíamos, entre un punto de partida y un punto de llegada.
Claro, y ese no es un trabajo que haga la infraestructura en sí misma. Es un trabajo que hacen las personas que forman parte de Disintervial para las personas que viven en cada uno de los territorios donde nosotros operamos. La infraestructura es algo que es muy útil, que lo vamos a seguir haciendo, creemos que lo hacemos muy bien, pero que sin las personas y sin poner a las empresas que estamos en esta industria, sin poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, vale decir, nuestros trabajadores, las personas que viven en los territorios, los usuarios de las carreteras, si no están siempre en el centro de la toma de decisiones, finalmente esa conexión no se va a estar dando en el nivel que nos interesa que se dé. ¿Y cómo se vive eso en el día a día, en las decisiones que se toman, en los programas o proyectos que se impulsan al interior de una empresa dedicada a la infraestructura vial? ¿Cómo se pasa de una dimensión a otra en los actos concretos del desarrollo y de la vida de una compañía? Bueno, ahí hay un proceso súper entretenido que ocurre en las empresas cada vez que hay una revisión estratégica. Las revisiones estratégicas tienen, por definición ya de libro, que hacer una inspección profunda en cada uno de los temas del quehacer de la empresa. Y ahí es donde nosotros, este propósito superior, que está muy elevado, uno dice conexiones que inspiran, está muy arriba, el trabajo es aterrizarlo, llevarlo a acciones concretas. Hay 4 pilares estratégicos que son los que sustentan nuestra estrategia, que son el verde. Nosotros queremos transformarnos en una empresa verde, medimos nuestra huella de carbono, estamos con varios proyectos de reducción y esperamos en el 2021 poder compensarla con compromisos voluntarios claves por ser una empresa cada vez más verde. La innovación es el segundo pilar. Tenemos un modelo de innovación desarrollado, estamos formando parte de un ecosistema cada vez más amplio de innovación. Somos parte de los premios Aboni. Fuimos premiados hace algunos días por el ranking nacional de innovación que organiza la consultora Brinca con la Universidad del Desarrollo. Somos socios del Centro de Innovación de la Universidad Católica, desarrollamos proyectos con ellos. Realmente hay un ecosistema que están dando. El desarrollo es el tercer pilar. Fomentamos el desarrollo de los territorios, el desarrollo de nuestras personas, de nuestros proveedores. Justo en estos días estamos haciendo el encuentro anual con proveedores, que lo hemos tenido que hacer virtual, 100% en línea con buscar su desarrollo, con charlas que sean interesantes para ellos, cursos de capacitación, virtual obviamente, para el desarrollo de los proveedores, por ejemplo. Eso lo hacemos con todos nuestros grupos de interés y públicos clave. Y la articulación, que vuelta nos lleva a lo que hemos desarrollado con Emisor. Los desafíos que nos estamos planteando son demasiado grandes y ahí hay un tema re importante. La estrategia se construye bajo un principio de humildad. Estos desafíos tan grandes no los vamos a conseguir solos. Y la articulación nos lleva a buscar alianzas, a buscar partners que vayan junto con nosotros con las mismas motivaciones a construir esos nuevos escenarios a los que queremos llegar. Y no es casualidad que los 4 pilares que te menciono formen la palabra vida. Claro, el pilar verde, la innovación, el desarrollo y la articulación. Claro, esa vida que es lo que nosotros buscamos conectar y que buscamos en el centro de nuestra estrategia. Esas conexiones que inspiran tienen que ver con conectar con la vida de los territorios, de las personas con las que interactuamos todos los días. Y esta es una ruta que está pensada con un horizonte temporal que llega hasta el año 2030. Es un plan tan ambicioso como debe ser y al mismo tiempo que crea este horizonte de tiempo en el cual alcanzar todos los objetivos. Estamos en el año 2020, entonces uno podría pensar que este camino está en sus primeros kilómetros, ¿no? ¿Cómo es la ruta que ustedes ven que viene para adelante? Así es, primero la estrategia, bueno, todas las estrategias de negocio tienen un horizonte de tiempo. Nosotros nos definimos el 2030, ¿por qué? Porque los desafíos que nos estamos planteando son muy grandes, las metas son ambiciosas en términos del crecimiento con valor sostenible, que tú lo decías al principio. Nosotros queremos crecer en la industria de concesiones viales en Chile. El grupo está buscando también hacerlo en Colombia y en Perú. Y eso es un proceso de largo aliento que tiene que ver con los procesos de licitaciones de los respectivos estados, de los países donde estábamos. Hay una serie de factores
que inciden en cómo se va dando ese crecimiento, pero las decisiones y las definiciones estratégicas tienen que ver con los proyectos que nosotros vamos a querer impulsar, los proyectos que vamos a querer, a los que vamos a querer postular, que tienen que tener el impacto que hablábamos recién, con impactos positivos en el medio ambiente, con impactos positivos en las comunidades a nivel social, que finalmente ese crecimiento con valor sostenible, que no es otra cosa que generar impactos positivos para todos los grupos de interés, para todo nuestro entorno, se dé en cada uno de los proyectos en los que nosotros queramos participar. ¿Cómo es para ti, personal y profesionalmente, formar parte de este desafío, tener estas metas por cumplir? ¿Significaron para ti de alguna manera un cambio en la trayectoria profesional que habías tenido antes? ¿Estamos, según tu juicio, en un momento de inflexión desde el punto de vista del compromiso que las empresas tienen que tener con la creación de valor sustentable? Sí, a mí me parece que estamos en un punto de inflexión como país o a nivel global, pero todavía no son tantas las empresas, las organizaciones que lo incorporan en el corazón de su estrategia. En ese sentido, para responder tu pregunta, es un lujo estar acá. Realmente tenemos la oportunidad de generar cambios importantes para buena parte de la población del país, hablando solamente del negocio en Chile. El impacto positivo que tiene el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de estrategias de crecimiento con valor sostenible para todo el entorno de una organización, es sin duda un lujo desde lo profesional porque permite mejorar la calidad de vida de las personas, de millones de personas en un país, a través de infraestructura, pero infraestructura con las personas en el centro, con los usuarios, trabajando por su experiencia, la experiencia del usuario, que es un tema que estamos abordando, que somos pioneros en el país en abordarlo de manera concreta, con proyectos concretos para estudiar y mejorar la experiencia de los usuarios, y que en pocos meses más o en un par de años vamos a ver qué es tendencia. Nosotros lo estamos abordando hoy día, cómo hemos abordado la innovación, cómo hemos abordado el desarrollo de contenido, que uno podría entender que están por fuera de la operación de una carretera, pero que nosotros le hemos encontrado la vuelta para que tenga sentido hacerlo y para que Para esté integrarlo cuadrado en con la este ruta también. objetivo. Claro, absolutamente. Sí. Además, en este sector, en el sector de la vialidad, tener un compromiso con la creación de valor sostenible también debe ser un poco más exigente, ¿no? Porque la contraparte directa, digamos, que uno asocia inmediatamente al mundo de la vialidad es la industria de la movilidad, donde el efecto que esa industria tiene sobre el medio ambiente también reviste complejidades, reviste desafíos. Entonces ahí está la complementariedad entre a veces propósitos que puede que sea un poco más difícil en hacer coincidir. Por lo que me imagino que para ustedes como empresa en la industria de la infraestructura vial hace más difíciles todavía y más exigentes el cumplimiento de todos estos objetivos. Claro, los desafíos son mucho más grandes y por lo mismo también son más atractivos. Realmente si uno ve y es objetivo, la industria de concesiones de carretera tiene buena parte de su operación centrada en el asfalto. Y no vamos a profundizar. Es una obviedad de qué está hecho el asfalto y lo dañino que puede ser para el cuidado del medio ambiente. Pero ahí es donde uno se tiene que desarrollar la imaginación, romper paradigmas, buscar escenarios eh, eh, diversos para poder instalar el negocio. Y ahí es donde surgen ideas como el desarrollo de la economía circular con la reutilización del asfalto que queda en desecho y que puede servir para el desarrollo de proyectos sociales, para construir ciclovías, para volver a trabajarlo en la misma ruta. Finalmente hay todo un mundo en la reutilización de los residuos de la operación que nosotros estamos explorando para poder iniciar el 2021 un proyecto de economía circular potente, concreto, con impactos, que vaya derecho a no solamente reducir nuestra huella de carbono, sino también generar efectos positivos en las comunidades, en los territorios donde estamos. Finalmente, ese crecimiento con valor sostenible que yo te decía hace un rato, esos impactos positivos para todo el entorno, los podemos lograr rompiendo algunos paradigmas históricos en la industria.
Ujú. Y ahí la innovación obviamente que tiene que ser un protagonista indiscutido, ¿no? Y ahí ustedes tienen una experiencia también de desarrollo continuo de iniciativas innovadoras tanto hacia afuera, hacia la comunidad, como adentro de la compañía también, Carlos. Sí, efectivamente. Nosotros, este 2020 ha sido bastante particular, además del contexto en el que estamos como país y a nivel global. Nos ha permitido desarrollar iniciativas que a lo mejor en otro escenario habrían sido muy distintas. Una de ellas fue la primera hackathon dedicada a la movilidad en Latinoamérica. Nosotros llamamos junto con el Centro de Innovación de la Católica a emprendedores e innovadores de todo el país. Primer gran ganancia, si Ujú, lo hubiéramos hecho presencial en un escenario sin pandemia, habría sido necesariamente mucho más centralista y ujú, pudimos tener un proyecto descentralizado con talento de todo el país, con talento de regiones, que es fundamental para nosotros el desarrollo regional, y con tremendo resultado en términos de las ideas que llegaron, de los ganadores y de los proyectos que hoy día estamos piloteando para que se transformen en soluciones concretas, no solamente para la operación de nosotros como operadores de carretera, sino también soluciones para el cuidado del planeta. Hay una serie de proyectos que tienen que ver con impactos medioambientales. Hay un proyecto que ya está avanzando muy rápido que tiene que ver con seguridad vial, con escenarios de incentivos para desarrollar buenas conductas en la convivencia vial. Realmente un abanico muy amplio de proyectos innovadores que estamos impulsando y que vamos a seguir impulsando en el futuro. ujú. ¿Qué otro tipo de problemas y soluciones que surgieron en esa instancia podrías destacar? El proyecto ganador, por ejemplo, Ujú. no sé si tú ubicas cuando uno va por la carretera, están las famosas tachas, que son estos elementos reflectantes que van al costado del camino en el pavimento, Sí, perfecto. que emiten la luz contra la luz Ujú, del vehículo. ujú, Los ganadores de la hackathon propusieron la instalación de unos nodos inteligentes que reemplazan estas tachas y que se comunican entre sí, que pueden generar alertas para los usuarios cuando hay un siniestro de tránsito, cuando hay un atochamiento por algún día en algún evento de alto flujo, eh, que también tienen sensores y que reaccionan ante un aumento en la humedad. Por ejemplo, si empieza a llover, si el pavimento empieza a estar, se pasa una barrera de temperatura y el pavimento va a empezar a estar más resbaladizo, también van a emitir alerta. Entonces, innovación que le pega directo a tener una mejor operación, una mejor atención a nuestros usuarios, una mejor experiencia para nuestros usuarios, mayor seguridad en el tránsito, eh, una serie de impactos que un solo proyecto innovador tiene y que nosotros estamos ujú. impulsando para poder empezar a pilotearlo dentro de muy poco. Ujú, ujú. Y a nivel de la innovación local, ahí ustedes también le dan relevancia a proyectos innovadores que tienen como destinatario las comunidades que son conectadas a través de la infraestructura de ISA. Claro, ese es un escenario al que Ujú, queremos llegar. La idea es que los pilotos tengan que ver con generar impactos positivos en nuestro entorno directo, ujú, que la aplicación genere mejoras en la vida diaria de los vecinos. Nosotros nos consideramos un vecino más en cada uno de los territorios donde estamos y son los primeros beneficiados cuando desarrollamos proyectos para que finalmente el efecto de esos proyectos quede en la zona. Es parte de nuestras prioridades y queremos avanzar en eso y el próximo año poder desarrollar más y mejores proyectos junto con ellos, que las ujú, ideas puedan venir de ellos. Mucho de lo que te contaba yo recién de la economía circular necesariamente va a estar siendo trabajado junto con los territorios. Lo que podamos hacer con los residuos y su reutilización va a tener mucho que ver con cuáles son las necesidades del entorno. ujú. O sea, el rol de ellos va a ser clave. Y como estímulo a la innovación, Carlos, ¿qué papel juega la capacitación interna? La posibilidad de que la gente que forma parte de la compañía también pueda desarrollar ideas innovadoras que pueden cambiar un poco los paradigmas en que funcionan dentro del negocio o que abren nuevas áreas o que van también en la línea de aportar a la creación de valor sostenible. Es clave. Mm, Una cosa que no dije al principio, además de que la innovación sea un pilar dentro de nuestra estrategia, además de que estemos haciendo crecer el ecosistema del que formamos parte,
también estamos desarrollando un programa de formación interna para más de 35 personas dentro de la compañía en distintas áreas, en distintas zonas geográficas, para desarrollar la capacidad de innovar, para poder incorporar la metodología para innovar, para que entendamos todos lo mismo por innovación. Hay una serie de temas que hay que tener un entendimiento transversal a la hora de lanzarse a innovar, y ellos son los llamados a impulsar los proyectos a partir del próximo año, una vez que terminen este curso súper profundo. Han estado prácticamente todo este año y todavía les queda un poquito más de un mes de formación para poder terminar y ya empezar a aplicarlo en el día a día. Y hay una transformación importante. El conocimiento es clave, pero además la cultura organizacional, el liderazgo, para permitir que nos equivoquemos, para tolerar el error, para equivocarnos rápido y partir de nuevo a crear otra solución, es clave. Y eso es una transformación cultural que entendemos que no es automática, que es un camino, pero que estamos decididos por recorrerlo, lo estamos recorriendo y queremos seguir avanzando por él. Uh-huh. ¿Cómo impactó al interior de la compañía, Carlos, la pandemia, los momentos de cuarentena más restrictivos, de prácticamente nulos viajes interprovinciales o interregionales en el país? ¿Fue una época de hibernación? ¿Fue una época de crisis? ¿Fue una época de reinvención? ¿Cómo la caracterizarías tú? ¿Qué les produjo como respuesta? Hay un par de efectos importantes. Primero, el poder convencernos o darnos cuenta de que la capacidad adaptativa dentro de la compañía era muchísimo más de la que podíamos haber creído. El poder volcar de un día para el otro a los equipos administrativos y de operación a hacer teletrabajo fue un desafío importante, que además del esfuerzo gigantesco de los equipos de tecnología para poder hacerlo viable, en cada una de las personas que formamos ISA Intervial tuvimos que desarrollar un nivel adicional al que ya era muy alto de compromiso para poder llevarlo adelante. No fue una tarea fácil. ¿Por qué? Porque en el fondo, efectivamente, como tú dices, había menos gente en las carreteras, pero nosotros seguíamos operando tal cual como antes del inicio de la pandemia. Teníamos menor flujo, pero lamentablemente pudimos constatar de que esos flujos estaban transitando a mayor velocidad y los siniestros viales se estaban dando de todas maneras. Entonces teníamos que tener a nuestros servicios de atención conectados con los servicios de emergencia, prácticamente de igual manera que lo hemos hecho siempre. Entonces el trabajo de cada una de las personas que formamos ISA Intervial, sobre todo el equipo de las rutas en terreno, ha estado muy por sobre lo que se ha necesitado, ha estado muy a la altura, han demostrado ese compromiso que te decía yo recién, y eso nos ha permitido que la operación se ha mantenido al nivel de excelencia que ha estado siempre. Uh-huh. ¿Y no te demuestra también de alguna manera aquellos aspectos que no eran tan obvios sobre la operación? ¿No reforzó un poco la idea de que la empresa se mueve en el terreno de conexiones que no son solo esas conexiones geográficas, sino que también esas otras conexiones de las que empezamos hablando? ¿Fue un refuerzo de esas nociones, lo que lamentablemente hemos tenido que venir atravesando desde abril de este año? Claro, finalmente lo que te decía yo al principio, que el poder generar conexiones que inspiran tiene mucho más que ver con las personas que forman la organización y las personas que utilizan la ruta, más que con la infraestructura en sí misma o los sistemas. Tiene mucho más que ver con la capacidad que tenemos para adaptarnos, para poner el servicio por delante, para trabajar con un objetivo común, independiente del escenario y el cambio de contexto. Pudimos demostrar de que efectivamente cuando uno dice queremos generar conexiones que inspiran y eso hay que llevarlo al día a día, no tiene que ver con que yo esté sentado en mi escritorio, en la oficina o esté en mi casa. Tiene que ver con entender de que tenemos todo el mismo propósito superior y tenemos que avanzar hacia él. ¿Cómo imaginas tú un futuro donde pudieras decir estos objetivos que nos hemos planteado a largo plazo, resumidos en el acrónimo VIDA, recordemos verde, la I es de innovación, desarrollo y articulación,
lo cumplimos, digamos. ¿Qué te imaginas tú ahí como paisaje físico en torno a la infraestructura vial y como el paisaje social que se pueda desarrollar en torno a ella? Sí, nosotros, dentro de todos los objetivos que tenemos como organización, esta es una estrategia que evidentemente tiene metas súper concretas. Nosotros, además de esas metas concretas que estamos esperando, nosotros esperamos crecer, esperamos hacer crecer nuestra operación en el país, pero tenemos propósitos que corren en paralelo y a los que le ponemos igual de esfuerzo. Nosotros tenemos un compromiso por tener 0 niños fallecidos en nuestra ruta del año 2030, por ejemplo. Es una meta aspiracional, obviamente, pero, pero cada cosa que hacemos, cada conversación que tenemos, eh, lleva de la mano el trabajo que se ha hecho y que se hace y que se seguirá haciendo en seguridad vial. Nosotros, cuando decimos que queremos conectar personas, esa conexión solo se genera cuando las personas llegan de manera segura a su destino. Y hay un propósito adicional que nosotros tenemos en toda la empresa que impulsamos día a día. La seguridad vial para nosotros es fundamental. Y eso lo trabajamos en una alianza formal que tenemos con la CONACET y con las alianzas con las CORECET en cada una de las regiones, con los equipos de seguridad vial, con nuestra mesa técnica de seguridad vial que conformamos hace algunos meses para desarrollar mejores prácticas en la operación y también poder transmitir mejores prácticas a nuestros usuarios. Las campañas que realizamos. Finalmente hay un modelo educativo que nosotros construimos en torno a la seguridad vial que busca guiarnos en ese objetivo que te mencionaba yo al 2030, que tiene foco en los niños, pero que finalmente trasciende y que tiene que ver con trayectos seguros para todos nuestros usuarios. Uh-huh. Y que es una valoración de la vida. ¿Ya? De nuevo volvemos a el concepto que se forma con las primeras letras de estos criterios articuladores de la estrategia de ISA Intervial. Carlos, nosotros queremos también darles las gracias por estarnos acompañando en esta instancia del Podcast Fest. Me gustaría saber desde tu punto de vista qué importancia tienen los medios de comunicación y ocupar nuevos soportes o nuevos vínculos que los medios de comunicación pueden establecer entre las personas al interior de una sociedad, como yo creo que lo estamos viendo con la llegada del podcast o lo que podríamos llamar una mayor adopción del podcast en nuestra región, en nuestro país, en nuestras ciudades. Sí, efectivamente, nosotros, eh, cuando yo te decía al principio que la articulación tiene que ver con buscar alianzas, no son cualquier tipo de alianzas, son alianzas con eh, actores, con organizaciones que tengan voluntades alineadas con las nuestras. Y ahí cuando yo te digo que la infraestructura queda un poco de lado porque generar conexiones que inspiran tiene que ver con las personas, yo llevo eso, hago el símil con los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación quedan un poco de lado y lo que se prioriza es el contenido. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí encontramos un match re importante y clave con emisor, por ejemplo, Uh-huh. en el desarrollo de contenido para poder, por ejemplo, en el caso nuestro, mejorar la experiencia de los usuarios, impactar en la seguridad de sus traslados. Cuando nosotros hacemos la serie de cuentos del cuánto falta con emisor, Uh-huh. que le fue súper bien, no es solamente generar contenido para entretener a los niños, es en el ambiente de un viaje interurbano, primero tener a los niños interesados en un contenido de calidad para que la experiencia de viaje también del conductor, de la mamá o el papá que va conduciendo, sea más tranquila también. Eso aporta un viaje más seguro. Y además, no cualquier cuento, sino cuentos que Uh-huh. desarrollan el pensamiento crítico de los niños, Uh-huh. porque después generan una conversación, porque después del cuento no nos quedamos cada uno mirando una pantalla, mirando el celular o la tablet, sino que se genera el debate familiar respecto de la temática de cada uno de los cuentos. Ahí nosotros sentimos de que estamos haciendo un aporte más allá de tener un programa con un branding, con un logo bien bonito en la carátula. Finalmente estamos entregando contenido real. Lo mismo ocurre con Conexiones que Inspiran y Alfredo. Claro. Lo que hemos hecho con, no sé, la iConexión, hicimos con Marco y Marcelo un concurso de talentos por Zoom. Sí. Hay una serie de proyectos, estamos con varios más que están en carpeta, hay
hay un proyecto de ficción que vamos a lanzar el próximo año. Una serie de cosas que nos parece que van en directa relación con poner por delante el contenido. Y los comunicadores más expertos siempre dicen el contenido es todo. Efectivamente, lo es. Sí. Pero tiene que ser con propósito, tiene que ser estratégicamente diseñado, y ahí hay otro valor que hemos encontrado en el equipo emisor, que son súper generosos en incorporarnos en el desarrollo de esos contenidos, en co-crearlos, entendiendo que, claro, la expertise está en ellos, pero son muy generosos en que podamos formar equipo para desarrollar esos contenidos y poder mejorarlos y llevarlos con la calidad que los auditores merecen. Claro, compartimos esa creencia en la articulación, que es muy relevante y que es un concepto del que hemos hablado varias veces a lo largo de esta conversación, que te agradezco mucho, Carlos. Conversamos con Carlos Kutscher, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ISA Intervial, presentador del Podcast Fest LATAM 2020, donde venimos diciendo arriba el audio. Muchas gracias nuevamente, Carlos, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Sergio, y cuando quieran, siempre disponibles para conversar. Muy bien, que te vaya muy bien. Chao. Igualmente, chao. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.